estamos en esta mañana de No Te Lo Pierdas, mañana en la que compartimos la información y por supuesto tratamos de llevar a sus hogares algunas soluciones. Y no me va a decir que a usted nunca le pasó que fue al supermercado, compró algo que tenía un precio y cuando va a la caja se lo cobran otro precio. O pidió algo a través de internet y cuando llega no es el tamaño que le decía. Entonces usted ahí ya no sabe qué hacer. ¿A quién tiene que reclamarle? ¿Con quién tiene que hablar? ¿Cuál es el caso particular de que a usted le pasó? ¿Cómo lo tiene que solucionar? Bueno, de eso vamos a hablar en la mañana de hoy, del consumidor y la defensa del consumidor. Esto que ocurre a diario. Nosotros consumimos cuando tenemos algún tipo de inconveniente, ¿a dónde recurrir? Bueno, en nuestro país, los casos de alumbrado público, también de veredas, de poda y sobre todo de telefonía celular son los casos que la gente más reclama, digamos, a la hora de defender sus derechos como consumidor. También hablando de rangos etarios, las personas menores a 35 años y los jubilados son quienes más reclaman. Bueno, se cree que los jóvenes están dentro de esta categoría, ya que bueno, no tienen tan incorporada la idea de, bueno, no hago el reclamo, total, no va a pasar nada si lo hago, ¿no? Además, bueno, se está creando esta idea de, bueno, defender lo propio y llevar acciones al respecto para lograrlo, ¿no? Claro, lo que sucede es que mucha gente no conoce que hay una ley que los defiende, una ley del consumidor que los está defendiendo. La ley en sí relativamente es nueva porque se promulgó en el año 93, se reformó en el año 2008 y lo que intenta hacer la ley en sí es poner por escrito muchos principios que no conocen estos consumidores y que sí tal vez conocen mucho más los proveedores. Esa defensa que uno tiene ante situaciones como mencionaba hace instantes Lore, en la cual se topa con casos no fortuitos, por llamarlo así. Bueno, para hablar sobre este tema estamos con nuestro invitado de la jornada de hoy, con el abogado especialista precisamente en derechos del consumidor, Haroldo Argüello, a quien ya mismo le doy la bienvenida. Buenos días. Buen día, gracias. No, gracias a usted por acercarse y por evitarnos por ahí algunos inconvenientes, porque hay cosas que no sabemos como consumidores. No lo sabemos porque el Estado incumplió la manda de la ley, que es educar para el consumo. Y hace 20 años, más de 20 años que tiene la ley y por ahí el Estado falla en esto de educar al consumidor. La ley de defensa del consumidor nos protege cada vez que nosotros metemos la mano en el bolsillo para comprar un bien o un servicio que esté destinado para consumo final, no para integrarlo en un proceso de consumo. Yo siempre doy el ejemplo del maíz pisingallo. Si yo compro maíz para pururú, para comérmelo en mi casa como consumidor final, la ley me defiende. Ahora, si yo compro el maíz para integrarlo en un proceso de producción de pururú y venderlo, la ley no me contempla porque ahí ya soy un comerciante. ¿Me explico? Cuando yo voy al súper, cuando pago el colectivo, cuando pago el servicio público, la ley me protege. ¿Qué dice esta ley? Que el consumidor no puede salir defraudado en cuanto a sus expectativas, que el proveedor de bienes y servicios debe informarle acabadamente sobre las características de ese bien y ese servicio. Y ese derecho a informar es anterior a la ley, tiene garantía constitucional, está en la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque un consumidor informado que compra lo que realmente necesita al precio adecuado es un consumidor que ahorra. Entonces, por eso es importante la ley. ¿Por qué se cree que no se conoce? Porque usted dice que no hay educación. ¿A través de qué manera se podría informar? A través de los medios. La poca información que hay es a través de los grandes medios de difusión, que es la forma de dar a conocer esta educación no formal, por poner un nombre. O sea, no podemos juntar a todas las amas de casa, a todos los vecinos en un aula para informar lo que es la ley. Estas cosas se deben transmitir en un programa como este y decirle que usted está protegido cada vez que alguna empresa o algún particular lo ha defraudado cuando usted compra un bien o un servicio. En el súper, en el servicio público, en el transporte, en lo que sea para consumo final, la ley lo protege. Y le digo más, en Río Cuarto tenemos 2 bocas de atención para que los vecinos puedan hacer este tipo de denuncias. El reclamo, la Defensoría del Pueblo y el Centro Cívico. Y le doy una buena noticia. El actual director de comercialización de la provincia y de defensa de la competencia es un colega de Río Cuarto, es un profesor universitario que le está dando un nuevo ímpetu a la dirección provincial. Haroldo, buenos días. Buen día. En la reforma de 2008 de la ley se incorpora, además de la indemnización a los consumidores que se ven perjudicados, también las sanciones hacia las empresas que... Sí,
Las sanciones están operativas, están funcionando. Todo depende de la capacidad de lobby de las grandes empresas, y ya le voy a dar un ejemplo. El daño vía administrativa es muy complejo por nuestro sistema judicial. El daño se debe probar en los tribunales antes de ser aplicado, salvo que la empresa lo acepte. El daño va al bolsillo del consumidor, la multa va para el Estado. Yo le voy a dar un ejemplo de la capacidad de lobby de las empresas. En el año 1980 y pico, el Estado detecta que todos los proveedores de cemento en la Argentina se habían repartido geográficamente la venta del cemento y habían levantado artificialmente sus precios. La multa de la Dirección Nacional de Defensa de la Competencia fue muy alta, millonaria. Hace 15 años que vienen demorando en la justicia esa multa y han logrado demorarla con el argumento de que alguna empresa se puede fundir. La enseñanza para los consumidores es que si las empresas se ponen de acuerdo para levantar artificialmente los precios, los consumidores también nos tenemos que poner de acuerdo para defender nuestro bolsillo. Vía asociaciones, vía cooperativas de consumo, de las diferentes vías debemos defender nuestro bolsillo. ¿Por qué? Porque las empresas cuando pueden aumentar el precio de los bienes y servicios lo hacen. Haroldo, por otro lado, uno observa que los productos se encuentran con las bases y las condiciones, las cláusulas de contrato y demás cuando uno adquiere o compra. Y incluso en las promociones de medios de algún producto se escucha ese típico relato rapidísimo que se escucha en bases y condiciones en triple. Bueno, también pasa por el consumidor el hecho de no leer esa letra chica, porque muchas veces está expresado, muy chiquito obviamente, pero están las condiciones a veces expresadas en un producto. ¿El consumidor también tiene un debe en ese caso? Yo le voy a decir algo que hay gente que no le va a gustar. No se debe comprar emocionalmente, se debe comprar racionalmente. Lo económico, si es superfluo, es caro. Si no lo necesito, es caro. El consumidor debe acostumbrarse a leer las etiquetas, debe acostumbrarse a leer la cantidad de valor útil en cuanto a peso. Y yo le doy un ejemplo, en un producto X que usted lo va a consumir, el pan. Usted va a consumir en la panadería de su barrio y saca la cuenta y vale 20 pesos el kilo. Hay panes envasados, y con esto no quiero hablar mal de las empresas que hacen pan envasado, que cuando uno saca el peso neto, y lo que vale 100 pesos el kilo de pan envasado. Entonces, ¿qué satisfacción? Me alimenta lo mismo, pero el vecino tiene que hacer ese cálculo para hacer lo que se llama comprar racionalmente. A mis abuelos le decían gringo tacaño si hacía eso, ¿está? Vengo de familia de gringos, por una parte de mi familia. Hoy se dice comprar racionalmente de acuerdo al índice de satisfacción. Si yo consigo la verdura producida en el cordón verde de Río Cuarto, sin envase, ¿por qué la voy a comprar pagando el costo de envase y el traslado de 1000 kilómetros a esa misma verdura que viene de extra zona de la ciudad? Ese es el análisis racional que debe hacer el consumidor para cuidar su bolsillo. Y leer las etiquetas, pero sobre todas las cosas leer las etiquetas. Por ahí es más fácil ir al supermercado y encontrar o los alimentos envasados, como dice, las verduras o el pan, y no se piensa tanto en qué es lo que me voy a llevar a casa ni qué le voy a dar a mis hijos, sino que se piensa en la velocidad, en lo práctico. Claro, las grandes empresas comercializadoras tienen capacidad de comunicación para convencer al consumidor de que ese bien le va a solucionar su problema y dar tan satisfacción. Nosotros debemos aprender a defender nuestros bolsillos de acuerdo a lo que necesitamos. Los alimentos base, los alimentos principales suelen ser mucho más económicos y se consiguen fácilmente antes que en su versión industrializada. El problema es que desde hace muchos años no se hace educación para la alimentación. El grueso del consumo de los sectores humildes es alimentos. Y no se hace educación para la alimentación. A veces una persona cree estar bien comida cuando desayunó lácteos y cereales, almorzó fideos con queso, que es lácteos y cereales, y cenó una pizza, que es lácteos y cereales. Comió dos grupos alimentarios durante todo el día. Si usted habla con un nutricionista, le va a decir, no, mete una fruta al medio, o coma verdura, o coma una porción de carne. En esto, que es la educación para la alimentación responsable, creo que también estamos fallando,
y a futuro va a haber que empezar a hacerlo consciente, porque a veces creemos que estamos bien comidos y solo hemos comido 2 de los 5 o 6 grupos alimentarios. Y ojo, repito, los bienes más simples suelen encontrarse a precios mucho más convenientes que el bien complejo industrializado. Exactamente. Cuando hablamos de ropa, por ejemplo, una remera que compramos a través de internet que llega con una falla, por ejemplo, ¿cómo hacemos para hacer este reclamo y que se justifique que la remera ya venía con la falla y no que nosotros la utilizamos y no sé, la falla, enganchamos la remera en algún lado y queremos justificar precisamente de esa manera inmediatamente hay que ir a la gente, al vendedor y decirle, esto no me sirve, se lo voy a devolver acá, devuélveme el dinero porque este bien está dentro de los días. En la ropa los días es muy cortito, hay que tratar de hacerlo a más tarde en esos días. Se lo devuelve, se lo retorna y debe retornar el precio. Si no le retornan el precio, hay que hacer la denuncia. Es aconsejable ser muy cuidadosos cuando se hacen compras telefónicas con empresas que no tienen local de ventas en la ciudad. Suele ser muy conflictivo después lograr un índice de satisfacción de que retornen el dinero. Sumamente cuidadoso con los autoplanes y autos ahorros que no pertenecen a una determinada marca de vehículo o de el bien que uno va a comprar. No sé si me explico. Hay empresas de capitalización y ahorro que venden planes de ahorro para lo que a usted se le ocurre. Bueno, hay que evitarlo, por sobre todas las cosas, porque no son de la ciudad o de la región y suele ser costoso después recuperar el ahorro. El dinero. Vamos a marcar una pausa, le pido por favor que se quede, vamos a continuar sobre este tema, vamos a seguir charlando al respecto. Si tuviste algún inconveniente, si querés hacer alguna consulta, lo podés hacer a través de las redes sociales, comunicándote con nosotros a través de nuestro Facebook, nos encontrás como No Te Lo Pierdas y por supuesto también a través de nuestro Twitter, @No Te Lo Pierdas, ok. Tu consulta para que por ahí seamos mejores consumidores y miremos al momento de comprar qué es lo que vamos a consumir y si eso es lo que nos conviene. Pausa, ya volvemos. Las experiencias en las que tú me asustarás, un mundo blanco y negro.